Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Benja? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ahí estamos, aquí estamos. ¿Mucha pega? Más o menos, más o menos. Es que estamos con todo el tema de la próxima reunión de apoderados. Entonces estamos eh, revisando el tema de los informes y eso. Así que, Mm. pero bien, bien. Ya hoy día es viernes, así que mi cuerpo lo Tu sabe. cuerpo lo sabe. Así que no, bien. Ya. Y además que sea viernes y que no estés en cuarentena. Sí, pero es que el fin de semana igual hay cuarentena, así que Mm. no hace mucha diferencia. Pero Pero para salir a caminar un rato. sí, no, es igual, obviamente con todo esto, eh, yo igual me cuido y no trato de salir lo menos posible, pero, pero obviamente al supermercado, feria y esas cosas. eh, Mm. Y en el metro dan como distancia para que no se contagien. Y cuando subes al metro todos están amontonados. bueno, yo, ¿cuándo tomé el metro? Hace no mucho. Tomé el metro Buenos días, profesor. y estaba piola igual. Hola, hola Mateo, ¿cómo está ahí? No, Bien. yo el martes fui porque me iban a cauterizar ¿Cauterizar qué? ¿La nariz? sí, la nariz. ¿Por qué? ¿Alergia? No, me salía mucho sangrado. Y eso por la alergia. No, me salía así de repente. Mm, Me salía de repente y ahí me cauterizaron. Pero subimos al metro, estaba lleno. sí, no, se producen muchas aglomeraciones, eso es lo fome. De Profesor, todavía, dígame, ¿usted sabe cuál es el día de apoderados? de la reunión, Sí. no, aún no sé. Es que lo que pasa es que tengo reunión hoy día tengo reunión con dirección y probablemente ahí nos van a decir. Tengo reunión hoy día en la tarde. Hoy día a la 1 tengo reunión con dirección. Así que ahí yo creo que nos van a decir, pero lo desconozco. Lo desconozco. Sé que durante la próxima semana, pero no sé cuándo. Ya, creo que por ahí estoy. Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Ahí, ahora ya estoy con la cámara. La tenía eh, oculta porque estaba subiendo. Buenos días, la profe. Hola Martina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. No, como les decía, estaba con la cámara apagada porque como estaba ingresándolos a ustedes a la clase, así que estaba en eso. Pero ahora ya empezamos la clase como tal. Bien, aquí estamos con un poquito de frío, así frío, sueño también, porque a esta altura del año ya es más difícil levantarse y todo, como que es, eh, es, es, es todo más cansador, creo. ¿Ah? Y, y de hecho me fijaba porque he estado como le contaba a sus compañeros, he estado estos días revisando, subiendo las notas, los informes de notas, y,
creo que igual se nota en ustedes su rendimiento, igual el cansancio, ¿ya? Eh, donde hay muchos que partieron muy bien y tuvieron muy buenos rendimientos y posteriormente ha ido bajando ese buen rendimiento, que creo que puede ser por varios factores, desde cansancio, flojera, pero no flojera porque sean flojos, sino que obviamente porque igual las circunstancias son especiales, no son circunstancias normales las que estamos viviendo hoy día, así que están también dentro de las posibilidades de lo que podía ocurrir. Pero bien, bien, aquí con harto ánimo para partir estas clases y, y sobre todo pensando en que estamos ya terminando la unidad de revisar la unidad 6. Se nos está terminando el año ya muy rápido, muy, muy rápido. Así que, nada, pues chiquillos, invitarlos nomás a que le pongan empeño a estas últimas semanas del año de clase. Eh, no sé si en algún momento se va a dar el espacio para que volvamos a clase. La verdad es que en las condiciones en que está hoy día el sistema, en las condiciones hoy día en que se podría volver a clase, la verdad es que no sé qué tan factible puede ser, no lo sé. Pero, profe, abrieron algunos colegios y nadie fue. Sí, es que igual es complejo porque, por ejemplo, eh, y me imagino que será alguno de los temas que nosotros tenemos que tratar con dirección, que eh, si tú me preguntas, yo en general, yo soy un trabajador, por lo tanto, si a mí mi empleador me dice usted tiene que volver a trabajar, yo tengo que volver a trabajar. Obviamente a mí lo que me preocupa es que no haya contagio ni nada de eso por parte de ustedes, obviamente hacia mí eh, y todo lo demás, pero también está el tema de qué tanto también sus familias necesitan que ustedes entren al colegio para salir a trabajar y todo eso. Y por último, también está el tema de que, ah, obviamente, como les digo, eh, no, eh, n- no han tenido clases normales en todo el año. ¿Ah? Entonces, es un año bien extraño, bien especial, pero bueno, yo creo que en algún momento se los dije hace una semana atrás, yo estoy conforme con el trabajo que he hecho, cómo lo he hecho, creo que se ha hecho un trabajo de buena forma y por lo tanto eh, seguir y estar convencido de que se están haciendo bien las cosas nada más. Y obviamente ponerle empeño por parte de ustedes lo último que queda del resto de este año que a mí por lo menos se me ha pasado súper rápido, ¿no? Eso también me llama mucha atención, se ha pasado muy, muy rápido. Así que eso. Chiquillos, algunas informaciones. Tenemos la evaluación de la unidad 5 que está abierta, así que y va a estar abierta hasta el lunes, así que aprovechen de hacer la evaluación, revísenla, está el material también está el material también en Classroom, en la playlist del canal de YouTube. Por lo tanto, está todo el material para que ustedes puedan hacer una muy buena evaluación de la unidad 5. ¿Ya? Hoy día terminamos con la unidad 6.
Yo creo que entre hoy día y mañana voy a estar subiendo la evaluación de la unidad 6. Ahí van a coincidir unos días entre la unidad 5 y la unidad 6. Para ya a fines de la próxima semana cerrar la unidad 6 y empezando la unidad número 7, la próxima semana empezar a revisar y empezar a explicar también de qué se va a tratar la unidad 7. ¿Ya? Eso básicamente, ¿ya? Así que, chiquillos, hoy día en la primera clase, en esta clase, algunos términos generales de lo que hemos revisado hasta ahora. Y en la segunda clase vamos a hacer una actividad con el libro. ¿Ya? Eso es lo que haremos hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Los últimos rezagados. Ya. Seguidos. Voy a anotar algunas cosas acá. Cuando nosotros hemos hablado en estas clases sobre las características de las civilizaciones americanas, tenemos que tener bastante claro lo siguiente. Primero, que todas las civilizaciones americanas, o las grandes civilizaciones americanas, se desarrollaron entre lo que nosotros hablamos que era el clásico y el posclásico. El clásico y el posclásico, que es aproximadamente entre los años o los siglos, siglo siglo tercero hasta aproximadamente el siglo XVI. ¿Ya? Estas características del clásico y posclásico, recuerden que nosotros hablamos de que había una temporalidad, así como en Europa o en el mundo, para la historia universal, uno habla de las distintas etapas de la historia, donde parte con la prehistoria y el paleolítico y neolítico, luego viene la antigüedad, luego le sigue la Edad Media, luego le sigue la Edad Moderna, antigüedad, media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Entonces, aquí le voy a poner aquí, voy a poner una prehistoria. Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y finalmente la Edad Contemporánea. ¿Ya? Y en el caso de América, también existe una división temporal, ¿ya? Para las distintas civilizaciones americanas, partiendo con el periodo arcaico, luego le sigue el paleoindio, luego le sigue el arcaico, luego el formativo, luego el clásico y finalmente el posclásico. Aquí lo voy a anotar. Está el paleoindio, está el paleoindio, está el arcaico, está el formativo
Está el clásico y el postclásico. Entonces, cuando uno habla de estas distintas etapas, uno no tiene que tener claro que no todas las civilizaciones o no todas las culturas han avanzado paso por paso, etapa por etapa, ¿ya? Y eso uno lo observa, uno lo observa, por ejemplo, creo que esto lo vimos los primeros días de clase, creo, si no me equivoco, que, por ejemplo, hoy día, ahora, 2 de octubre del 2021, del 2020, perdón, del 2020 a las 8:18 de la mañana, uno observa que tenemos culturas, tenemos civilizaciones que están acá, o sea, que están, por ejemplo, Japón está acá, o sea, para mí Japón está como en el 2030, ¿ah? Adelantado incluso al tiempo. Pero también tenemos algunas culturas, algunos grupos que están acá, ¿ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Como que atrás había otras épocas, algo así. Es que lo que pasa es que las épocas sirven para caracterizar el desarrollo de las culturas. Sin embargo, no todas las culturas han avanzado de esta manera, ¿ya? Entonces, no es que todas las culturas están en un mismo tiempo histórico, ¿ya? Eso quiere decir. Entonces, hay algunas que están acá en la edad contemporánea, pero también hay otras que están en la prehistoria. Cuando uno ve una tribu africana que con suerte son cazadores y recolectores, que no han desarrollado ni la agricultura, esas culturas, esas civilizaciones están acá, bien atrás, ¿ya? Están aquí, bien atrás, están en plena prehistoria, ¿ya? En cambio hay otras que estamos o en la edad contemporánea, o hay incluso algunas que están más adelantadas, porque tienen más adelantos tecnológicos, de realidad virtual, robótica y todo lo demás, ¿ya? En el caso de las civilizaciones o las culturas americanas pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, mientras en el siglo XVI, ya habiendo llegado los españoles, habían culturas y civilizaciones americanas que estaban en el posclásico, como las civilizaciones que revisamos nosotros, como los incas, mayas, aztecas, había otras que estaban, por ejemplo, como en el caso de los mapuches estaban acá, entre el formativo y el clásico. Ahí estaban los mapuches, ¿ya? Eran relativamente sedentarios, se dedicaban a la caza y la recolección, pero no tenían niveles complejos de organización, no tenían un desarrollo, por ejemplo, los mapuches nunca desarrollaron un lenguaje escrito, por ejemplo, no tenían grandes construcciones, ¿ya? Es decir, estaban en el formativo. Habían también algunas culturas chilenas, especialmente, estoy nombrando culturas chilenas, que estaban en el paleoindio. Por ejemplo, por ejemplo, los Onas o los Selknam estaban acá. Se dedicaban a la caza y la recolección, no tenían nivel complejo de organización, solamente se organizaban en familias, ¿ya? Por lo tanto, y esto estaba hablando del siglo XVI, por lo tanto, esto tiene que ver obviamente con una división temporal, pero porque hay culturas y civilizaciones que van avanzando en el tiempo y en el desarrollo y en la complejidad de sus civilizaciones. Sin embargo, no todas las culturas del siglo XVI en América están todas en el posclásico.
¿Se entiende? ¿Se entiende? Dedito para arriba, si se entiende, por favor. Profesor, ¿me lo explica de nuevo? Ya, ya, ya. Lo vamos a explicar de nuevo para que quede claro. A ver, hoy día, para hacer esta distinción, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que hay una diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. ¿Ya? El tiempo cronológico es el tiempo que avanza con las horas, los minutos. Ese es el tiempo cronológico. ¿Ya? Ese es el tiempo cronológico. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo hoy día puedo decir que todas las culturas del mundo comparten el mismo tiempo cronológico porque todas están hoy día a 2 de octubre del año 2020. ¿Ya? El tiempo cronológico es compartido, todas tenemos el mismo tiempo cronológico. Sin embargo, el tiempo histórico es distinto. No todas las culturas compartimos el mismo tiempo histórico. Van a haber culturas que van a estar más adelantadas y otras que van a estar más retrasadas en su tiempo histórico. Y el tiempo histórico entonces tiene que ver con el desarrollo de estas culturas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de organización social, de organización política, creencias religiosas, entre otras. ¿Ya? En el caso de la historia mundial, de la historia universal, hoy día, por ejemplo, vamos a encontrar que en el tiempo histórico, vamos a encontrar que, por ejemplo, ya nosotros somos una civilización bastante avanzada, por lo tanto nosotros podemos estar por acá, ¿no? Podemos ponernos por acá, aquí estamos hoy día. Sin embargo, vamos a encontrar hoy día nosotros culturas que están mucho más adelantadas que nosotros, mucho más adelantadas que nosotros, o sea, no sé, China. no sé si China tanto, porque China tiene partes bien desarrolladas, pero también otras partes bien retrasadas. Pero yo pienso, por ejemplo, en Japón, ¿no? Siempre pienso en Japón. Yo creo que Japón debe estar unos 20, 30 años más adelantado que el resto. Eh, por ejemplo, yo he pensado el tema del Internet. Nosotros aquí el otro día veía, ya no sé, hay Internet de 20 megas, 50 megas. eh, O sea, el internet más lento de Japón no baja de los 800 megas. Y además tienen un váter que tiran agüita para el trasero. Hay harto acá también de eso. ¿Ya? Eh, Así que no es tanta buena referencia. Eh, pero, entonces, en cambio ya tiene, no sé, pues un wifi abierto en el metro de 200 megas, o sea, y es liberado para el uso de todas las personas. En cambio aquí todavía el internet es caro, hay que pagar y para eso no es bueno tampoco. Entonces, es porque para ellos ya superaron eso. ¿Ya? El otro día vi que habían hecho un robot, un Gundam enorme de no sé cuántas pies de altura también. La robótica ya está enorme. Aquí, con suerte, a veces sabemos ocupar el computador. Entonces, esa diferencia hace que, digamos, que ellos están en un tiempo histórico distinto, más adelantado que el nuestro. Pero también vamos a encontrar hoy día que hay culturas, hay grupos que están mucho más retrasadas, como el caso, por ejemplo, mencionaba de algunas tribus en África que no han desarrollado la agricultura, se dedican a la caza y la recolección, y por lo tanto podríamos nosotros decir que su tiempo histórico corresponde todavía a la prehistoria.
¿ya? Muy similar ocurre con el caso de las civilizaciones americanas, donde en el siglo XVI, cuando fue como el pic de las grandes civilizaciones, como el caso de incas, mayas y aztecas, en ese mismo siglo XVI habían estas grandes civilizaciones que habían desarrollado calendario, observatorio astronómico, que habían tenido un gran avance en términos culturales, en términos de organización, tenían imperios. Sin embargo, vamos a encontrar también, conviviendo con estas grandes culturas, estas grandes civilizaciones, a otras culturas que con suerte se dedica todavía a la caza y la recolección, que no tienen niveles de organización compleja, que no tiene tampoco eh, un sistema demasiado organizado de creencias o de estructuras sociales, políticas, económicas, como les mencionaba el caso, por ejemplo, de los mapuches en el siglo XVI, soy yo, como de mencionar el caso de los mapuches en el siglo XVI, pero también está el caso de otras culturas, especialmente algunas culturas chilenas, como los changos, como los onas, los selnam, los yaganes, los cahuéscar, que son nómades y se dedican a la caza y la recolección. Por lo tanto, de acuerdo a las características de las distintas etapas de desarrollo cultural de América, ellos estarían en el Paleoindio, no en el postclásico en cuanto a tiempo histórico. Finalmente, el tiempo histórico tiene que ver con el desarrollo propio. Perdón. Finalmente, el tiempo histórico tiene que ver con el desarrollo propio de cada cultura. ¿Ya? No es una cuestión conjunta, no es una cuestión conjunta de, todas las culturas americanas están en este nivel de desarrollo. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Ahí sí se entiende? ¿Sí? Dedito para arriba, por favor, si se entiende. ¿Alguna duda? No. Cristian, Ignacio, súper. No, profe. Ya. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de esto? Primero, obviamente, tiene que haber una contextualización de los niveles y de etapas de desarrollo cultural en América, pero también porque tenemos que ver la síntesis, y como les mencionaba, aquí hay un elemento súper interesante que ocurre con las culturas americanas, y que va a ocurrir con las culturas americanas, pero también va a ocurrir con las civilizaciones de la antigüedad, como Egipto, Mesopotamia, donde a pesar de estar muchas veces separados, bueno, en la realidad estaban separados por una distancia espacial bien importante, una civilización en América, otra en África o en Asia. Sin embargo, vamos a encontrar un montón de similitudes entre los incas, los mayas y los aztecas con los egipcios y los mesopotámicos, por ejemplo. Y eso es lo que hace bastante llamativo esto, de que primero todos conformaron imperios, todas estas civilizaciones conformaron imperios o llegaron a conformar imperios. Segundo, tuvieron estructuras políticas organizadas en torno a sistemas teocráticos. ¿Se acuerda alguien que era la teocracia o un sistema teocrático? ¿Alguien se acuerda que era un sistema teocrático? Que era mayoritariamente como de poder religioso. Ya, ¿qué pasaba con el poder religioso? Vamos ahí tibios. Tibio. ¿Qué pasaba con el poder religioso?
Es que en ese era como lo más importante, el poder religioso. No sé cómo explicarlo. Es que más que nada existía una relación directa entre el poder religioso y el poder político, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Existía una, existía una relación directa entre el poder religioso y el poder político. Por lo tanto, los sacerdotes, por ejemplo, tenían cargos dentro del sistema político y estaban cerca de los emperadores o de los reyes. De hecho, muchos de estos emperadores eran reconocidos como representaciones, están con representaciones, por lo tanto, con representaciones religiosas. Muchos de ellos eran reconocidos como hijos de Dios, como el caso, por ejemplo, del Imperio Inca, donde el Zapa Inca o el emperador era reconocido como hijo del dios del sol. Eh, ¿Ya? Por lo tanto, existe una unión directa, importante, entre estas creencias y obviamente las condiciones en que ellos vivían, en que ellos estaban y cómo se organizaban, ¿ya? Especialmente esta organización entre los aspectos políticos y religiosos. Desde el punto de vista de la economía, tenían un sistema bastante complejo, no solamente de la producción, sino también del comercio. En cuanto a la producción, elaboraron y lograron superar las dificultades que les ponía el medio para poder desarrollar la actividad agrícola, como el caso, por ejemplo, de los aztecas que crearon las chinampas o estas especies de cultivos flotantes en el lago, los mayas que le elaboraron un sistema de cortar, de ir cortando la, los árboles, luego quemar un poco el suelo y con esa ceniza hacer mucho más fértil la tierra para poder cultivar. Eh, ¿Qué otro elemento? El comercio. Todos estos imperios tenían un sistema comercial enorme, obviamente desarrollado en las grandes ciudades que tenían, como el caso de Cusco, en el caso de Tikal, el Cusco en el Imperio Inca, Tikal, Copán en el mundo maya, obviamente Tenochtitlán en el mundo azteca, eh, donde generaron sistemas de intercambio sumamente complejos, que obviamente gran parte de este sistema estaba sostenido en el hecho de tener tener una estructura fuerte desde el punto de vista político y de organización, basado en el poderío del imperio, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, el imperio inca fue sumamente importante, debido a que con los chasquis, ¿se acuerdan qué eran los chasquis? Aquí los pillé. ¿Se recuerdan qué eran los chasquis? No. No. Los chasquis Los chasquis en el imperio inca eran los mensajeros, era como el correo, ¿ya? Eh, que obviamente parte importante del uso de estos mensajeros, de este correo, eran eran los mensajes que enviaba el emperador o que enviaba la administración del imperio, ¿ya? Y los chasquis lo que hacían, un momento, chicos.
Y ahora sí. Los chasquis recorrían distancias enormes en muy poco tiempo y eran relevados por otros chasquis que lo estaban esperando para seguir corriendo y llevar el mensaje. El tiempo que demoraban en recorrer por completo el imperio era muy poco. Y cuando digo recorrer el imperio por completo, estoy pensando desde el sur de la región metropolitana de Santiago, ¿ya? Porque hasta acá, hasta San Bernardo, estaba la ocupación de los incas, hasta el sur de Colombia por el norte. O sea, estos tipos podían recorrer enormes distancias en muy poco tiempo y de esa forma también les servía como un mecanismo y un sistema de control para el emperador en la medida en que podía saber qué es lo que estaba pasando en su territorio gracias a esta comunicación tan eficiente que tenía. ¿Ya? Sobre todo porque es un territorio muy extenso. Eh, en el caso de los mayas o los aztecas, esto no era tan necesario, porque Tenochtitlán, por ejemplo, en el caso azteca, que era una ciudad tan grande, que, como les dije en su momento, Tenochtitlán llegó a tener 250.000 habitantes, siendo una de las ciudades más enormes, más grandes de la época. Ni siquiera las ciudades europeas tenían tanta población, las ciudades europeas recién en el siglo XII llegaron a tener 50.000 habitantes. Eh, Antes del siglo XVIII, las ciudades europeas no superaban los 100.000 habitantes, por lo tanto, que haya habido una ciudad americana de 250.000 habitantes es una cuestión increíble. ¿Ah? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si tienen a mano su texto de estudio, vamos a trabajar con él y les voy a indicar las páginas de vuelta de ahora del recreo, ¿ya? Así que si lo tiene a mano, si no, obviamente yo voy a proyectar la página del texto con la que vamos a trabajar, ¿ya? Eh, perdón. Chiquillos, ¿alguna duda o otra consulta? ¿No? Bueno, si se le ocurre alguna pregunta y todo, me lo hacen saber a la vuelta del recreo. Chiquillos, un gusto, que estén muy bien, nos vemos en unos minutos más, así que nos vemos, Chao, cuídense, profe. chao, Chao. chao, Chao, profe. chao, chao, Chao. chao, Yo- chao, chao.